Bueno, empecemos. Antes de pasar a lo que el curso propiamente dice, es necesario repasar algunos conceptos básicos para poder trabajar con el modelamiento de ecuaciones estructurales. Previamente les he enviado a sus correos algunos artículos y teoría para su revisión. Espero que lo hayan podido hacer. Empecemos. Niveles o escalas de medición. En el modelamiento de ecuaciones estructurales, hablar de variables continuas de tipo discreta o continua no es relevante. ¿Por qué? Porque si bien en estadística descriptiva, en la estadística básica, se necesita saber si las variables, cómo es su tipo y su nivel, cuando se habla de ecuaciones estructurales, esto ya no es necesario verlo. Los niveles de medición son el nominal, ordinal, de intervalo y razón. Nominal, ordinal y de intervalo se enfocan básicamente, o casi siempre se estudian, mediante la psicología, administración, educación, marketing, ciencias sociales, en varios puntos así. Cuando hablamos de nominal, este se basa estrictamente en la clasificación de la variable. Es la escala más elemental y la forma más rudimentaria de medirlo. En una escala como esta, se clasifica a las unidades de estudio, como objetos, personas, etc., en categorías, basándose en una o más características, atributos o propiedades que los distingan en cada observación, dándole a cada categoría un nombre en específico, de ahí el nombre de nominal. Por ejemplo, sexo. 1 para hombres, 2 para mujeres. Es una variable dicotómica. Las que tienen 3 o más categorías se denominan multicotónicas o policotónicas, donde los números son distinciones categóricas que cumplen una función puramente de clasificación y no se pueden manipular aritméticamente. Las únicas relaciones matemáticas adecuadas a las escalas nominales son las de equivalencia, o sea, igualdad, o no equivalencia, desigualdad. Las escalas nominales solo admiten el cálculo de proporción, porcentaje y razón. En cuanto a lo ordinal, se habla de clasificar y ordenar. Las observaciones pueden colocarse en un orden relativo con respecto a la característica que se esté evaluando. Es decir, las categorías de datos están clasificadas u ordenadas de acuerdo con las características especiales, o sea, una forma jerárquica. Si utilizamos, por ejemplo, una escala Likert, la numeración no es arbitraria, sino que representa un orden del rango del atributo que estamos observando. En ese tipo de escalas, los datos son mutuamente excluyentes. Un individuo o medición pertenece únicamente a una categoría,
y son exhaustivas. ¿Qué quiere decir? Que cada individuo, objeto o lo que se esté midiendo debe pertenecer obligadamente a una categoría, solo a una. Y tampoco podemos utilizar estas clasificaciones como operaciones aritméticas básicas, y solamente se pueden admitir los cálculos de proporciones y porcentajes y de razones. ¿Qué hablamos de sus propiedades? Como ya lo dijimos, las categorías de datos son mutuamente excluyentes y las categorías de datos están clasificadas u ordenadas de acuerdo con sus características especiales que poseen. En cuanto al intervalo, ¿qué podemos decir? Se le llama intervalo o cardinales, que son las referidas puesto a que estas están, además de en un orden o jerarquía entre categorías, las etiquetas o números consecutivos establecen intervalos iguales de medición. Las distancias entre categorías siempre tienen que ser las mismas a lo largo de todas las escalas. La medición en una escala de intervalos se basa en suponer que puede conocerse exactamente la diferencia entre los objetos medidos según esas escalas. ¿Esto qué es? Debe ser posible asignar a un número a cada uno de los objetos, de modo que la diferencia entre los objetos quede reflejada por las diferencias entre los números que estamos asignando. En este tipo de medida puede utilizarse cualquier unidad, sea cual sea su magnitud, y la elección del 0, por ejemplo, está en el origen. Puede hacerse de modo arbitrario también, no necesariamente en el origen. El 0 no representa conceptos como, por ejemplo, ninguno, vacío o nada. Es decir, 0 no representa la ausencia de la característica medida. Representa un punto conveniente del cual se marca el intervalo de igual magnitud como para poder construir esa escala. Este punto podría colocarse en cualquier posición dentro de un rango posible de esa variable que se está midiendo. Por ejemplo, la medición de la temperatura es una escala en grados centígrados y en grados Fahrenheit, ¿no? Desde el punto de vista matemático, las escalas de intervalo admiten el cálculo de proporciones, porcentajes y razones. Además, permite estimar estadísticos como la media aritmética, la mediana, la moda, el rango y la desviación estándar. Aquí tenemos un párrafo que dice que Reich considera que para tratar una variable ordinal como un intervalo se debe verificar dos condiciones, que son que la variable ordinal tenga
al menos 7 categorías o puntuaciones de clasificación. Esto es un punto interesante porque en modelo de ecuaciones estructurales, tener 7 categorías dan un paso adelante, un paso diferente. Ya lo vamos a ver después. Lo otro es que las distribuciones de las puntuaciones no deben estar sesgadas o ser bimodales. Esto significa que las puntuaciones se distribuyan normalmente o de forma rectangular. ¿Qué es esto? Es uniformemente a lo largo de un rango, con una frecuencia parecida en cada punto de la escala que estamos midiendo. ¿Cuáles son sus propiedades? Las características son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Exhaustiva, que un individuo, objeto, medición, debe pertenecer a una sola categoría. Las categorías están ordenadas de acuerdo con las cantidades de las características que cada una de estas posee. Diferencias iguales en las categorías, en las diferentes formas de verlos, están representadas por diferencias iguales en los números asignados a esas categorías. Veamos la de razón o escala de proporción, llamadas también escalas de cocientes por ser una razón, una división. Estas escalas tienen propiedades de las ordinales y de intervalo. Intervalos iguales entre las categorías y aplicaciones de las operaciones aritméticas básicas y sus derivaciones. Pero además, el cero es real, es absoluto, no es un número arbitrario. Es decir, el cero representa la ausencia de determinada característica. En consecuencia, los números pueden compararse como proporciones y nos permiten indicar cuántas veces es más grande un objeto con referencia a otro. Además, es posible señalar la cantidad en que éstas difieren. Por ejemplo, si las variables son los gastos en transporte, digamos, en un trabajador en una determinada semana y nos dice que no tuvo gastos durante esa semana, entonces es válido decir que esos gastos realizados en esa semana fueron iguales a 0. En este tipo de escala tiene sentido las razones y puede decirse, por ejemplo, que el valor X es el doble que el de Y o el triple, ¿no? Estas razones son arbitrarias. La unidad de medida puede ser cualquiera. Así, estos resultados pueden estar dados en pesos, en centímetros, en longitud, en años, en lo que sea. Sus propiedades son las mismas que las de intervalo, pero adicionando que el punto de 0 refleja la ausencia de la característica. Ahora,
En modelamiento de ecuaciones estructurales es habitual calificar las variables nominales y ordinales como categóricas. Esto es común hacerlo, más aún, así se hace. Y las de intervalo y de razón como numéricas, o cualitativas, o continuas. Grábense bien estos dos tipos de clasificación. Veamos de manera ligera un complemento. Un complemento referido a las escalas de medición en relación a sus observaciones. O sea, con respecto a los tipos de relación que se puedan dar entre solo dos variables observables. Que sean x1 y x2 esas dos variables. Así, si queremos saber si x1 es diferente a x2, ¿qué creemos? ¿Qué puede ser? Podemos decir que la relación puede ser nominal, de intervalo, ordinales o de proporción. Efectivamente, puede ser cualquiera de ellas, porque lo que estamos viendo es la diferencia entre x1 y x2. Pero si queremos hablar de que x1 es mayor que x2, ¿cuál será la idea? ¿Podemos verlo como nominales? No. ¿Ok? Pero sí podemos ver como cualquiera de las otras tres. O si queremos ver en cuántas unidades x1 excede a x2. Bueno, definitivamente ni nominales ni de intervalo. Entonces, podrán ser ordinales o de proporción. Y por último, que si en vez de solamente exceder, sino se habla de porcentajes, el porcentaje de x1, ¿cómo excede en x2? En el porcentaje de x2. Bueno, siguiendo la misma norma, las mismas reglas, no son ni nominales, ni de intervalo, ni ordinales, sino son de proporción. Ahora, veamos un pequeño dilemita, por así decirlo, unas preguntas que quiero que ustedes me den algunas respuestas, así que abran sus micros para poder responder con toda tranquilidad. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 10 cuestiones. 10 cuestiones que quisiera que vieran, de clasificarlas como nominal, ordinales, de intervalo o de razón. ¿Intervalo o razón? Razones. Razón. Razón. Vamos a ver. ¿Qué cosa pasa con el tiempo de vuelo? Es de razón. Perfecto. ¿El número del documento de identidad? Nominal. Sí. ¿Nominal? A ver. Nominal. Muy bien, wow. La madurez de una fruta en un momento en el que se compra, que puede ser verde, madura, podrida, medio verde, yo qué sé, ¿cuál será la clasificación? Ordinal. Ordinal. Perfecto. El coeficiente intelectual. A ver. Intervalo. El coeficiente intelectual es de razón. La ubicación de una carretera respecto a un punto de referencia. Estamos hablando en kilómetros, por ejemplo, en kilómetros o en la ruta 5. ¿Qué podrá ser? Razón. Es de intervalo. Después esto, cuando lo analicen nuevamente, los que no han coincidido con las respuestas, lo van a, si desean, me pueden preguntar después, ¿no? La posición de un candidato político según su grado de popularidad. Ordinal. Es ordinal.
La afiliación religiosa, cristiano, musulmán, católico, Nominal. Nominal. Ordinal. Ordinal, ordinal. nominal. 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 Piénsalo bien. Después, cuando ya lo hayan vuelto a analizar, podremos más adelante explicarlo o analizarlo. Los goles marcados por un equipo. De razón. De razón, claro. El nivel de aceite en el motor a los que manejan de un auto. Ordinal. Razón. Ah, no, intervalo. El sobrepeso respecto a un patrón de comparación. Ojo, a un patrón de comparación. Razón. Razón. No puede ser. Bueno, Ahí sí yo me cruzo.